este caso es el asfalto con agregados pétreos de diferentes tamaños, ¿sí? Ese agregado puede ser asfalto, que es el cemento asfáltico, o puede ser asfalto residual, que es el asfalto que resulta de las emulsiones asfálticas, de los asfaltos cutback o rebajados o asfaltos líquidos. ¿Ok? La mayoría de mezclas asfálticas deben de prepararse en plantas de asfalto. Y encontramos suelo estabilizado con asfalto, tratamientos superficiales, mezclas abiertas en frío, mezclas abiertas en caliente, mezclas de en frío, las slurry and seal, los que son los concretos asfálticos, o mezclas de esas en caliente, las mezclas asfálticas drenantes y las mezclas discontinuas en caliente. Les había dicho en la clase anterior que por favor buscar los artículos 400 y 450. ¿Lo hicieron? ¿Tienen los artículos 450, chicos, sí o no? Muchachos. Chicos, ¿me escuchan o no? Ingeniero, pues yo tengo las tablas. Sí, las tablas de los artículos que les mandé a buscar. Ok. Entonces, veamos qué tipos de recubrimientos o revestimientos asfálticos encontramos. Estos recubrimientos asfálticos pueden ser riegos sin gravilla. Cuando hablamos de riegos sin gravilla, nos referimos a la utilización de emulsión asfáltica o asfaltos líquidos que se le echan a alguna superficie, ¿sí? Encontramos los riegos de imprimación, que es cuando tenemos el riego sobre un material granular, generalmente base. Riego de liga, que es cuando realizamos el riego sobre una capa asfáltica para pegar otra capa asfáltica. Y están los otros tipos de riego que ya les había dicho, entre los cuales tenemos riego de curado, riego antipolvo, riego de niebla, entre otros, riego negro, etc. Están los riegos con gravilla, que ya tienen agregados pétreos de pequeño tamaño, conformados básicamente por una gravilla de un material normalmente de 10 milímetros, 19 milímetros o 25 milímetros. 10, 3 milímetros, 20 o 25 milímetros. Ese tamaño de esa gravilla debe ser un tamaño uniforme, con caras fracturadas. Y aquí tenemos los llamados tratamientos superficiales. Tenemos una sola capa, se le llama tratamiento superficial simple, y dos capas, el tratamiento superficial doble. Ya vemos en qué consiste eso. Y tenemos las mezclas asfálticas. Dentro del grupo de las mezclas asfálticas vamos a encontrar mezclas asfálticas en caliente, que son aquellas mezclas asfálticas que se fabrican en planta de asfalto.
¿sí? Tiene todo un proceso riguroso para la preparación de las mezclas, en donde se calientan los agregados y se juntan con los asfaltos derretidos o calentados. Aquí tenemos las mezclas en frío, aquellas que generalmente se hacen normalmente en campo, donde se derrite el asfalto y se mezclan con los agregados en obra. Listo. Dentro de las mezclas en caliente encontramos las mezclas densas en caliente, que es el concreto asfáltico. Ya tiene comportamiento estructural, son las principales, regidas por la norma 450, el artículo 450 de las especificaciones técnicas. Están las mezclas abiertas en caliente, están las mezclas discontinuas y están las mezclas drenantes. Y dentro de las mezclas en frío encontramos las mezclas densas en frío y las mezclas abiertas en frío. Listo. Entonces veamos en qué consisten todos estos tipos de diferentes mezclas asfálticas. Antes de ingresar, para determinar mezclas asfálticas, veamos los conceptos que vamos a utilizar dentro de las mezclas asfálticas. Hablamos de agregado grueso. Dentro de una mezcla asfáltica, aquel agregado que está por encima del tamiz número 4. ¿Sí? Es decir, retenido en el tamiz número 4. Hablamos de agregado fino, aquella porción de material o agregado pétreo comprendido entre el tamiz número 4 y el tamiz número 200. Ya hablamos del llenante mineral, un llenante mineral generalmente de aporte, comúnmente conocido como filler o simplemente llenante mineral, que es un material generalmente como un polvillo, que puede ser material del mismo producto del proceso de trituración de los agregados, o en algún caso, cuando es muy escaso, se utiliza cemento, ¿sí? Y que se incorpora a las mezclas asfálticas para darle cuerpo, básicamente. Es la porción que pasa el tamiz número 200. Veamos la norma del tratamiento superficial. Para tratamientos superficiales tenemos dos. Los TSS, que son los tratamientos superficiales simples. Regido actualmente por la norma 430 del 2013. Y aquí encontramos los TSS 19, TSS 13. Las letras pues significa tratamiento superficial simple. El número indica el tamaño máximo nominal del agregado que se está utilizando. Cuando hablamos entonces de un TSS 13, estamos hablando de un tratamiento superficial simple cuya gravilla tiene un tamaño máximo nominal de 13 milímetros. ¿Ok? Tenemos también los tratamientos dobles, que son los tratamientos superficiales dobles, denominados con la letra TSD. Estos tratamientos superficiales dobles, en Colombia tenemos los TSD 25, los TSD 19, los TSD 13 y el TSD 10, respectivamente. Implica
un tratamiento superficial doble, es decir, un tratamiento superficial de 2 capas, acompañado de un número que indica el tamaño máximo nominal. Esto es la norma actualizada, la 430 y la 431. Ya con la norma nueva que va a salir este año, la especificación técnica 2020, se agrupan las dos especificaciones en un solo grupo, en la 430, desaparece la 431. ¿Ok? Entonces, denominamos tratamiento superficial a una capa que es de pequeño espesor. Ese espesor puede ser de 10, 13 milímetros hasta 25 milímetros, constituida por una película de material bituminoso o asfáltico y agregados o gravilla. El material asfáltico puede ser CRRM2. ¿Qué es CRR2M? ¿Quién me dice? Ingeniero, sería una emulsión asfáltica catiónica de rompimiento rápido, de alta viscosidad y con un modificado, cemento asfáltico modificado. Correcto. Es una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida tipo 2 o alta viscosidad, en donde se utilizó asfalto modificado como asfalto original. ¿Sí? Conforma básicamente estos tratamientos superficiales, superficies de rodadura que se colocan generalmente sobre afirmados, ¿sí? O para reparar un pavimento viejo existente. El agregado o la gravilla, generalmente lo que me va a producir dentro de la mezcla, características de seguridad vial, antideslizantes, me va a generar cierta resistencia a la circulación vehicular y me va a asegurar un buen drenaje superficial en la vía. Entonces, generalmente estos tipos de tratamientos dan superficies, son económicas. En Colombia, desde los 80, realmente no se produce o se realizan tratamientos superficiales en gran cantidad. Eran muy buenos. Sí, así de sencillo. Entonces, funcionaban tan bien que no les dejaban ganancias a las entidades gubernamentales. Entonces dejaron de usar, pero es un tratamiento muy bueno para, sobre todo para las vías terciarias en nuestro país. Las dosificaciones son las siguientes, anótenlas por favor. Para los tratamientos superficiales simples tenemos los TSS-19 con proporciones de 8 a 10 litros por metro cuadrado de agregados y de 0.9 a 1.3 litros por metro cuadrado de ligante residual. Y para el tratamiento superficial simple 13 tenemos de 6 a 8 litros por metro cuadrado de gravilla y de 0.7 a 1.1 litros por metro cuadrado de ligante residual. Ya para las dobles, los tipo 1, los métodos superficiales dobles se conforman los tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 tiene 2 capas. En la capa inferior se coloca un TSD 25 y en la capa superior un TSD 13. Nótese que la gravilla de la capa inferior es un poco más gruesa, en este caso de 25 milímetros, y arriba básicamente se coloca una gravilla un poquito más finita para realizar como una especie de sello de 13 milímetros. Tenemos que para la TSD 25, dosificaciones de 12 a 14 litros por metro cuadrado de gravilla y de 1.30 a 1.8 litros por metro cuadrado de ligante residual. Y para la segunda capa de 6 a 8 litros por metro cuadrado
de gravilla y de 0.8 a 1.2 de ligante residual. Los tipo 2 también tiene dos capas. La primera de 19 milímetros de tamaño máximo nominal y la segunda de 10 milímetros. Dosificaciones de 8 a 10 litros metro cuadrado para la de 19 y de 0.9 a 1.30 de residual y de 5 a 7 para el tratamiento superficial 10 de gravilla y de 0.7 a 1 litro por metro cuadrado de ligante residual. Anoten esta tabla, por favor, que la vamos a utilizar más adelante. Entonces veamos cómo es la aplicación. Aquí tenemos un tratamiento superficial simple. Entonces se aplica primero la capa de emulsión asfáltica. ¿Sí? Se hace riego con un carro tanque que se esparce uniformemente a través de una flauta o una tubería perforada. Y encima se riega la gravilla. ¿Sí? La gravilla debe de penetrar por encima del 70% para que sea segura. Y posteriormente se le da una compactación con vibro de llantas. Y tenemos los tratamientos superficiales dobles, que se hace un primer riego de material asfáltico, ¿sí? Y encima se le pone la primera capa de gravilla gruesa, que puede ser la TSD, como les dije, 25 o la TSD 19. Encima de eso se echa otra capa de riego y se sella con una gravilla más fina. Esa gravilla más fina puede ser la TSD
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, 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 ingeniero. ingeniero. Les pido disculpas, pero se me desconectó el internet. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, estamos en los tratamientos superficiales, simples y dobles, respectivamente. Hay una granulometría o gradaciones que están en la especificación técnica 431 y en la especificación técnica 430. La 431 es para los tratamientos superficiales dobles y la 430 para los tratamientos superficiales simples. Entonces, por favor, váyanse a la 430 y bajan la especificación técnica de tratamiento superficial simple. Esta que les estoy mostrando es la 431. Tenemos las gradaciones para los TSD25, respectivamente, para la 19, para la 13 y para la 10. ¿Ok? Para los tratamientos superficiales simples, hay otra tabla y otras gradaciones para que la bajen, que es la 430. Aquí vemos cómo es el procedimiento. Tenemos una superficie que se va a mejorar por efectos de envejecimiento. Entonces se riega la emulsión asfáltica y posteriormente se esparce la gravilla uniformemente. Para esparcir esa gravilla se utiliza una máquina especial
que tiene un tornillo sin fin y tiene un cajón que se abre dependiendo de la cantidad de material que se quiera esparcir. Las dosificaciones para estos tipos de tratamientos utilizan métodos empíricos, ¿sí? En donde se define primero el tamaño máximo nominal de los agregados a utilizar. Se analiza mediante dos métodos principales que ya vamos a ver: las dosificaciones de agregados pétreos y de ligante asfáltico. Hay que tener en cuenta que ese asfalto que se echa, sea emulsión asfáltica o asfalto líquido, debe ser una cantidad lo suficientemente que me pueda pegar la gravilla, ¿sí? Y que esa gravilla quede sumergida al menos un 70%. ¿Ok? Entonces, se utilizan metodologías de diseños y se comparan con las dosificaciones de las especificaciones técnicas, que es las que les acabo de mostrar. Entonces, este es el primer método. El método de CRR. ¿Sí? O Centro de Investigaciones de Carretera de Bélgica, Centre de Recherche Routier de Bélgica. Entonces, la metodología es el siguiente. Primero, se define el tamaño máximo nominal de, llamémoslo, de las especificaciones técnicas, de las franjas granulométricas de las especificaciones técnicas. En este caso, la especificación 430 para tratamiento superficial simple y la 431 para el tratamiento superficial doble. ¿Alguien está grabando la clase? Si no, por favor, grabe la clase. Y se denomina también, se halla la D minúscula, que es el tamaño mínimo nominal, también de las especificaciones técnicas, respectivamente. ¿Ok? Posteriormente se halla el tamaño promedio de los agregados, llamémoslo A, en milímetros, que simplemente es sumar tamaño máximo nominal más tamaño mínimo nominal entre 2. Se saca el promedio. Posteriormente se calcula el parámetro de pérdidas R en litros por metro cuadrado, dependiendo del tamaño promedio del agregado. Si el tamaño promedio del agregado es de 5 o cerca a 5 milímetros, R sería de 1. Si el tamaño promedio de los agregados es 20 o cercano a 20, R sería de 1.5. ¿Ok? Luego se determina la dosificación de la gravilla, Q, o la cantidad de agregado para el riego en litros por metro cuadrado. Entonces Q será igual al promedio de los agregados menos el cuadrado del promedio de los agregados entre 100 más las pérdidas R. Luego se determina un parámetro, se determina la dosificación del ligante residual, que es el asfalto, en función de dos parámetros, de A y de B, y en función de la dosificación de la gravilla de la siguiente manera. La dosificación del ligante residual en litros por metro cuadrado, L, es igual a un parámetro A más un parámetro B por Q. Ese parámetro A depende del estado y de la textura de la superficie que se vaya a tratar. Y está en litros por metro cuadrado. Es igual a 0 cuando lo que se tiene es una superficie exudada. ¿Qué es una superficie exudada? Son, por ejemplo, aquellos pavimentos en donde hubo una falla porque se excedió la cantidad de cemento asfáltico dentro de la mezcla de ese pavimento. Entonces el asfalto surge a la superficie como una forma de manchones negros. ¿Okay? También puede ocurrir porque
cuando se hizo ese pavimento, no se realizó un riego de imprimación o de liga de manera uniforme, sino que se hicieron ciertos charcos o acumulación de material en ciertos puntos. Entonces, este exceso de material lo absorbe la carpeta asfáltica y los muestra en superficie. Entonces, estas superficies exudadas, uno la ve a simple vista y es un pavimento como con manchones negros. Y esto genera debilidad y disminución considerable en la fricción del pavimento. Entonces ocurren accidentes. Entonces, para corregir esto, se le coloca superficialmente un tratamiento se le coloca en la superficie un tratamiento superficial. Entonces, en este caso, para esas superficies exudadas, 0. Cuando tenemos un pavimento, generalmente que queramos cubrirlo porque tiene fisuraciones pequeñas, grieticas pequeñas y está envejecido, de cierta manera queramos mejorarle la fricción, por ejemplo, utilizamos un parámetro de 0.34. Ya para superficies muy deterioradas, pavimentos que ya casi no existen, o para superficies porosas como por ejemplo materiales granulares tipo afirmados, tipo reseo, tipo base granular, que es una superficie porosa, el parámetro de A se utiliza 0.59. Hay otro parámetro que es B, que es un parámetro que va a depender del tipo y de la forma de la gravilla que se vaya a utilizar, en litros por metro cuadrado. Si la gravilla es una gravilla que viene previamente untada de ligante, ¿sí?, de asfalto, es decir, con una preenvuelta o humedecida con agua asfáltica, se utiliza un parámetro de 0.69. Eso se llaman agregados preenvueltos. Si son agregados artificiales, ¿sí?, no son agregados pétreos, sino agregados artificiales, se utiliza un parámetro de 0.07. Si por el contrario, los agregados son normales, son agregados pétreos naturales, que es lo más común en nuestro medio, se utiliza un parámetro de 0.09. ¿Ok? De esa manera entonces se calcula la dosificación del ligante residual como A más B por Q. Hay otro método para determinar las dosificaciones de los tratamientos superficiales, que son los métodos de dosificación de Likkenheim, ¿sí?, o método de la regla del décimo. Entonces, también partimos de los tamaños, de buscar en las franjas granulométricas de las especificaciones técnicas los tamaños máximos nominales y los tamaños mínimos nominales. D mayúscula, que es máximo nominal, y D minúscula, que es el tamaño mínimo nominal. ¿De dónde buscamos estos valores? En las franjas granulométricas de las especificaciones técnicas. Posteriormente, hallamos el tamaño promedio, de la misma manera que les dije, tamaño máximo nominal más tamaño mínimo nominal entre 2. Posteriormente hallamos la dosificación de gravilla Q en litros por metro cuadrado como el 90% del promedio de los agregados. Si A es mayor a 10 milímetros, o si A es menor a 10 milímetros, se utiliza 3 más el 70% del promedio de los agregados. ¿Ok? Posteriormente se utiliza la dosificación del ligante residual en litros por metro cuadrado como la décima parte de la dosificación de la gravilla. Por eso el nombre también de este método como el método de la regla del décimo, que es el método de Likkenheim. ¿Ok? Y se calcula la dosificación de litro por metro cuadrado. ¿Ok? Hagamos este ejercicio, chicos. Dice, determine
la dosificación a utilizar de gravilla y ligante asfáltico para un tratamiento superficial simple tipo TSS-13. ¿Ok? A utilizarse para la mejora por envejecimiento de una superficie de un pavimento flexible existente. Utilizando una CRR2 concentrada al 68%. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la especificación técnica. ¿Cuál especificación técnica? ¿Cuál especificación técnica? Si es TSS, sería la 430. Entonces, váyanse a la 430 y busquen la especificación técnica, por favor. Váyanse. Bueno, listo. Entonces, vámonos a la especificación técnica. Tenemos la especificación técnica 430, que es este tratamiento superficial simple. Y nos vamos a la franja granulométrica. Aquí tenemos las franjas granulométricas. ¿Ok? Tenemos la TSS 19 y la TSS 13. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a utilizar? ¿Mm? TSS. TSS 13. Entonces, hallamos el D. El tamaño máximo nominal, en este caso, sería para la TSS 13, el primer valor que tenemos con 100%, ¿sí? Es decir, en este caso, anoten D mayúscula
donde se obtiene el D, donde pasa el 100%, primero es 12.5 milímetros. Perdón. Tamaño máximo nominal es donde se alcanza primero el 100%. ¿Sí? Como vemos aquí, el 100% lo alcanzamos primero. Aquí está 90, 100. Bien, viniendo de abajo hacia arriba, alcanzamos primero el 100% aquí. Es decir, que el tamaño máximo nominal representa un D mayúsculo de 9.5. Entonces anoten D mayúscula igual 9.5. Y el D minúsculo, que es el tamaño mínimo nominal, es cuando se alcanza, el 0 primero, bajando los tamices. Es decir, aquí sería el número 4. Es decir, D minúscula sería 4.75. ¿Ok? En pocas palabras, cuando se retiene 0. Listo, chicos. Entonces, D mayúscula 12.5 y D minúscula 4.75. ¿Ok? Anótenlo, por favor. Profe, ya había dicho que el D mayúscula era 9.5. Sí, 9.5. D mayúscula 9.5 y D minúscula 4.75. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, entonces, utilicemos el método de Centro de Investigaciones de Carreteras de Bélgica. ¿Ok? Entonces, primer método, dosificación por el método de dosificaciones CRR de Bélgica. ¿Ok? Entonces tenemos parámetro A, D, igual. ¿Cuánto fue D? 9.5. 9.5 milímetros. ¿Y cuánto fue D minúscula? 4.75. 4.75 milímetros. Entonces, el primer paso es calcular A. 7.1. ¿Cuánto? 7.1. Que es el promedio entre ambos. Deme más valores, por favor. 7.125. 7.125 milímetros. Ok. Listo. Entonces, utilizamos un parámetro de 1.12 milímetros. Ok. Siguiente paso es determinar R. 7.12 está más cerca a 5 o a 20. A 5. A 5, entonces R es 1. Ok, 1 litro por metro cuadrado. Listo, entonces calculemos Q es igual a 7.12 menos 7.12 al cuadrado entre 100
más R, que es 1. ¿Cuánto me da eso? $7.60. 7.60. ¿Así? ¿Así? Sí, ingeniero. Ok. Ahorita entonces ya tenemos que la dosificación de gravilla es 7.60 litros por metro cuadrado. Veamos la determinación de la dosificación del ligante. Para la determinación del ligante residual, tenemos que tener dos parámetros, ¿sí? A y B. A es en función de la superficie que se va a proteger. ¿Qué dice la superficie que se va a proteger? ¿Qué dice que es? ¿Qué dice el ejercicio? ¿Qué superficie se va a utilizar? 0.34. Entonces es 0.34. Ok. ¿Y B? ¿Cuánto es B? 0.09. 9. No se dijo que era artificial ni preenvuelto, entonces se asume que es agregado normal, natural, 0.09. ¿Ok? Entonces calculemos la dosificación del ligante como 0.34 más 0.09 por Q, que es 7.60 litros por metro cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1.024. 1.024. 1.0 1.024. Sí, ingeniero. Ok. Entonces ya tenemos las dos dosificaciones, Q y L. ¿Ok? Pero veamos si cumplen las especificaciones técnicas. ¿Qué dicen las especificaciones técnicas de eso? Para la 13, Q debe estar de 6 a 8. Y L debe estar de 0.7 a 1.1. Entonces, Q de 6 a 8 y L de 0.7 a 1.1. Q, ¿cumple o no cumple? Sí, Sí, ingeniero. Ok. Sí, ¿Y L ingeniero. cumple o no cumple? También. También cumple. Ambos cumplen. Entonces, se sumen esas dos dosificaciones. ¿Listo? Ingeniero, y en caso de que no cumpliera, ¿cómo sería? En el caso de que no cumpla, pues se asumen los valores, los mínimos valores que tenemos en las funciones técnicas. Si es por debajo, ¿me escucharon, chicos? No, ingeniero. No, pero No, ingeniero. No, profe. Chicos, ¿me escucharon? no, Ajá, profe. ingeniero. No, profe. Ok, lo que le acabo de decir es que si el valor está por debajo del mínimo, se asume el mínimo de la especificación técnica y si se pasa por arriba, pues se asume el máximo de la especificación técnica. ¿Ok?
Hallémoslo por el método de Liggenheim, ¿sí? Entonces, D es 9.5 milímetros, D minúscula es 4.75 milímetros. Entonces, A, habíamos dicho que era ¿cuánto? 7.12 milímetros. Entonces, hallemos Q. ¿Con cuál de las dos fórmulas? A mayor a 10 milímetros utiliza el 90%, o si A es menor de 10 milímetros, en este caso, se asume la ecuación como 3 más 0.7 por 7.12. ¿Cuánto da eso? ¿7 punto qué? Habla más duro, no te escuché. 7.984. 7.98. 4. 7.984. Sí, señor. Ok. Litros por metro cuadrado. Ok. ¿Y L? ¿Cuánto da L? 0.1 por 7.98. ¿Cuánto da eso? 0.798. 0.798 litros por metro cuadrado. ¿Qué dicen las especificaciones técnicas? Debe estar entre qué y qué. U, recuerde, U entre 6 y 8. 6 y 8, y L entre 0.7 y 1. ¿Este me cumple o no? Sí. Sí. Sí, sí cumple. ¿Y este de ahí? ¿También cumple o no? Sí, Sí, ingeniero. Ok, ambos cumplen. Perfecto. Ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿Puede darse un caso en el que se cumpla con un método y con otro no? Claro que sí. Entonces, para ese caso, eh, habría que analizar en qué cumple y en qué no cumple y escoger la recomendación que cumpla. ¿Ok? La dosificación que cumple. La otra es que recuerde que la concentración de ligante la tenemos concentrada al 68%. ¿Ok? Entonces, como el producto que estamos utilizando es un producto asfáltico, debemos de aplicar, y es un producto que viene mezclado. Entonces, las dosificaciones del ligante residual de L deben ser convertidas a cantidades equivalentes de emulsión asfáltica E, ¿sí? Que son las cantidades equivalentes de emulsión asfáltica. Entonces, esta cantidad equivalente de emulsión asfáltica para nuestro caso, ¿cuánto sería? Entonces, asumiríamos el menor valor de las dos metodologías para hacer el análisis. ¿Cuál fue el menor valor de L que nos dio por los dos métodos? .798 y 1.02. .798, que es el menor valor que nos dio. 3.798 litros por metro cuadrado entre la concentración de la emulsión, que es al 68%, 0.68. ¿Cuánto me da eso? 11.735. Ok, litros por metro cuadrado. Entonces, la cantidad real del ligante
convertida a cantidad equivalente de emulsión asfáltica, nos tocaría comprar 11.73 litros de emulsión asfáltica por metro cuadrado. ¿Ok? Ingeniero, en realidad ya es 1.17. Bueno, utilicemos eso, 1.17. ¿Listo? Chicos, ¿me están escuchando? Profe. Sí, profe. Ok. Bueno, listo. Entonces ya dejemos ahí. Nos vemos entonces en la próxima clase. Listo, ingeniero. Hasta luego. Listo, Hasta muchachos. mañana, Listo, profe. Deseo feliz día. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.